Estamos haciendo Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa todos los días. Hoy con Marcela Ríos, a quien recordarán como ex ministra de Justicia, pero que ahora es la directora para América Latina de IDEA Internacional. Estuviste hace poco acá en el programa precisamente en este cargo y están haciendo un foro regional de IDEA sobre el tema principal de la organización, que es la democracia, ¿no? Sí. Bueno, bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Gracias, Iván, por la invitación nuevamente. Un placer estar acá. Y justamente IDEA Internacional, que es un organismo intergubernamental, cumple 30 años. ¿De veras? Este año, creado en 1995 por 15 estados, incluyendo Chile. Chile fue uno de los países fundadores de IDEA en ese momento en el gobierno del presidente Frey, ¿no? Claro. Hemos hecho conmemoraciones en distintas partes del mundo y esta semana toca la conmemoración para América Latina y el Caribe, que la quisimos traer a Santiago, uno de los 3 países donde tenemos oficinas en la región. Estamos trayendo a invitados de más de 10 países, de distintos ámbitos, autoridades, académicos, especialistas, periodistas. Así que vamos a tener un foro en el GAM, 2 días de discusión, mañana y pasado. Entiendo que las inscripciones para el segundo día están agotadas. Para mañana tenemos todavía un poco de espacio, pero también vamos a tener todos los paneles y toda la discusión transmitida vía streaming para que todos nos puedan acompañar. Y el paraguas de esto es inclusión y futuro de la democracia, pero ¿de qué se trata exactamente la conversación? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en el centro de la discusión? El centro de la discusión es que estamos en un momento, según nosotros, de estancamiento, a diferencia de hace 30 años, que era después de la tercera ola de democratización, una expansión de las democracias. Hoy día estamos en un momento de achicamiento, de restricción y también de deterioro de muchas de las democracias consolidadas. Recordemos lo que ha pasado en Estados Unidos este año y también en democracias que eran democracias en nuestro continente como Nicaragua, Venezuela y más recientemente El Salvador. Esta es una tendencia global y nos preocupa no solo diagnosticar los problemas, sino que sobre todo ver experiencias de resiliencia, de trabajo y buscar estrategias conjuntas para proteger la democracia. Desde el punto de vista de la ciencia política, ¿El Salvador y Estados Unidos son democracias en riesgo? El Salvador, según todas las mediciones formales, incluyendo la nuestra, que sale la próxima semana, pero también el Economist y otras instituciones que hacen comparación de regímenes democráticos, El Salvador ya no es una democracia formal que cumple todos los requisitos. ¿Por qué exactamente? El deterioro del Estado de Derecho, hay problemas respecto del contrapeso de poderes. Recordemos que aquí ha habido un nombramiento de la Corte Suprema, vulneración de la Constitución para reelegirse, ahora se hace una reforma constitucional para asegurar la reelección indefinida, una reforma que se discutió en un día, cambio al sistema electoral. También se discutió con un día, pero es cierto que Nayib Bukele tiene una mayoría parlamentaria claro, hiperholgada, digamos, ¿no? Una mayoría parlamentaria permitida también por una reforma electoral que fue aprobada para cambiar los distritos y para asegurar, digamos, una mayoría para el gobierno en ejercicio, digamos. Las reglas del juego se han ido cambiando. Y eso es lo que define un régimen que está... Porque recordemos, Iván, que la democracia implica elecciones competitivas, libres, que exista la posibilidad de alternancia, pero no basta con las elecciones, porque Rusia también hace elecciones. Entonces, el Irak de Saddam Hussein también hacía. Sacaba como el 98%. Exacto. Entonces, lo que se necesita es tener también una oposición efectiva, una posibilidad real de la oposición de llegar al gobierno, órganos autónomos como el Poder Judicial, efectivamente autónomos, de contrapeso del Ejecutivo. Reglas claras. Reglas claras, garantía de derechos, libertad de prensa. Ese es otro tema en el que El Salvador está al debe. Y por eso ni siquiera discutimos de Venezuela, digamos ya. Porque porque Venezuela dejó de ser una democracia formal hace bastante más tiempo. Lo que sí hay que decir que si se mira el proceso de Venezuela y El Salvador, es que lo de Venezuela ocurrió como en un periodo de 15 años más o menos, y lo de Salvador ha sido mucho más acelerado.
Y Estados Unidos es interesante, a propósito del redistritaje, esto es una vieja discusión en la política de Estados Unidos, pero también en otros países del mundo, redibujar los distritos electorales de modo de favorecer tal o cual posición, porque las votaciones son más o menos estables en el tiempo. Hay toda una controversia, el redistritaje en Texas versus el redistritaje en California. El primero favorece a los republicanos, el segundo favorece a los demócratas. En fin, pero no es solo eso lo que está en juego en Estados Unidos, ¿no? Bueno, ha habido un copamiento de los órganos autónomos en Estados Unidos, no solo respecto a la Corte Suprema, recordemos las nominaciones. Es impresionante porque Trump le tocó en su periodo anterior nombrar 3 jueces, un tercio de la Corte Suprema. Exacto. Pero eso era parte de la institucionalidad. Era parte, pero lo que ha ido ocurriendo es que el tipo de jueces que se han nombrado son jueces que más que técnicos autónomos son muy, digamos, comprometidos con un proyecto político. Y el gobierno también, recordemos, Iván, de Estados Unidos ha tenido un rol bastante activo en cuestionar los dictámenes de los jueces de distintas instancias. Hay una pelea ahí con la autonomía del Poder Judicial y la Corte Suprema lo que está haciendo, en vez de resguardar la autonomía de los jueces de primera instancia, es tomar posición con el Ejecutivo, ¿no? Para restringir un poco el ámbito de acción. Claro, lo que pasa es que ahí sigue operando la institucionalidad, porque Trump nombró a esos 3 jueces, es cierto, pero también los nombró con acuerdo del Senado, que es la manera en que la institucionalidad está diseñada en Estados Unidos, porque se supone que es como el epítome de la contrapeso de los poderes. Digamos. Claro, lo que pasa es que los sistemas democráticos, y en particular los sistemas presidenciales, donde el principio es distribuir el poder en distintos espacios para no concentrar un poder que no tenga límites. Claro, en oposición al tirano, ¿no? Claro. Teóricamente hablando. Entonces, cuando Trump, tú tienes al Ejecutivo con mayoría en ambas cámaras y además copas la Corte Suprema, que es el principal órgano de contrapeso, en estricto rigor ya no tienes contrapeso, ¿no? Porque hay tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Poder Judicial operan en función de un solo proyecto político. Claro, y pocas veces hemos visto eso en Estados Unidos. Pocas veces hemos visto... Que es el resultado de las elecciones y de la institucionalidad también. Exacto, y en una democracia que funciona normalmente, eso podría pasar circunstancialmente cuando hay mucho apoyo, digamos, para un proyecto político. Y eso no sería problemático si esto no estuviera asociado con este intento de intervención en las universidades, intento de cambiar los distritos para hacer un poco de trampa, para tener más mayoría. O sea, cuando tú empiezas a manipular los mecanismos de nombramiento y las reglas del juego para no solo asegurar tu poder ahora, sino que para hacer que la oposición no pueda competir en igualdad de condiciones. Que Hugo Chávez, digamos. Exacto. Ese es el camino que vemos de deterioro, porque hoy día las democracias no mueren con golpes de Estado, sino que a través de este tipo de mecanismos. Claro, ya no hay tanques en las calles, digamos, sino que pasan estas cosas como lo vimos en Venezuela y como se puede ver en El Salvador. Bueno, en Washington parece que estamos a punto de ver tanques en las calles. Bueno, hay policía. Hay policía en varios lugares. En Los Ángeles, a propósito, una jueza declaró ilegal la intervención de militares en Los Ángeles ayer o hoy día en la mañana, digamos, ayer en la noche en horario nuestro. Pero dicho eso, es logro del redistritaje porque los californianos reaccionan al intento de Texas, exacto, que va a favorecer una cierta cantidad de escaños a los republicanos, redistritando los suyos para compensar, para equiparar, o sea, usando las mismas herramientas que son en un sentido ilegítimo, porque el redistritaje es un cambio en las reglas del juego democrático, digamos. El sistema en Estados Unidos es altamente complejo porque recordemos que los estados pueden redistritar en cada estado, claro, y que además tienen este sistema bicameral, hay elecciones de medio término. Entonces en Texas, pensando que quizás los republicanos pueden perder la mayoría que tienen en la Cámara de Representantes, buscaron este mecanismo que es crear 5 nuevos distritos para mantener esa mayoría. Claro. Ante lo cual, como bien planteas tú, los demócratas en California van a contrarrestar. Pero es un juego extremadamente peligroso porque trastoca todos como los principios de fair play, de hacer reformas electorales que estén pensadas en mejorar la representación, en mantener... O sea, acá no hay ningún intento de... incluso pretender que se está buscando el interés superior de la población, sino que se están utilizando las reglas para hacer trampa, digamos. Para cambiar las reglas del juego, que es lo que una democracia garantiza, o sea, está garantizada sobre reglas estables, conocidas por todos y respetadas, digamos, ¿no? Así es. Dicho eso, es interesante lo de las mayorías democráticas, porque en este caso, la mayoría parlamentaria de Trump
estuvo dada en las elecciones de noviembre del año pasado. Y en México también. Exacto. En México Morena tiene 2/3 de las cámaras. Tiene básicamente poder para hacer cualquier cosa. Claro, y esta es una discusión muy interesante, porque efectivamente si tú tienes un apoyo popular, ganas legítimamente una elección, tienes amplio apoyo para ganar la legislatura. En México Morena además tiene mayoría de los gobernadores, mayoría de los gobiernos locales, con las elecciones judiciales, mayoría en la Corte Suprema. Entonces, la democracia es la expresión de las mayorías, quien gana, gana. Claro. Pero, volviendo al punto anterior, se supone que quien gana no puede modificar las reglas del juego a su antojo para impedir que en el futuro puedan ganar sus oponentes, porque ahí es donde empezamos con este juego de deterioro democrático. Pues es la dictadura de la mayoría. Exactamente, y es altamente riesgoso. Nosotros vemos esto, ha ocurrido en Hungría, ocurrió en Polonia, ha ocurrido en estos países que nombrábamos en América Latina. Entonces es un camino complejo, que a nosotros nos parece que levantar todas las luces de alerta frente a este tipo de cruzadas, procedimientos. ¿Y en ese sentido México es un país de preocupación también? O sea, si en México se impulsan reformas sin considerar a la oposición, creo que es una llamada de alerta de que la democracia representativa requiere contrapesos. Yo creo que las experiencias que hemos tenido, no solo en América Latina, sino que en el mundo, de la falta de estos contrapesos a la larga son un deterioro para el Estado de Derecho, para los derechos de las minorías, que tienen que llamar la atención de todos. Y uno de los puntos más controvertidos probablemente en México es la reforma al Poder Judicial que tú mencionabas, Marcela, y que ya tuvo una primera elección con un resultado también más o menos previsible, tomando en consideración los resultados del año pasado. ¿Es una reforma que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial? Esta idea de jueces elegidos por voto popular, digamos, ¿no? Yo creo que en abstracto, en sí misma no, pero depende mucho de los procedimientos, ¿no? Y de los tiempos de implementación. Creo que la segunda, y recordemos que no se eligieron a todos los jueces en la primera ronda, el 2027 viene la otra parte. Creo que va a ser muy importante evaluar lo que está ocurriendo. Hay espacio para ciertas reformas respecto de los procedimientos. Creo que los propios mexicanos, tanto el gobierno como los órganos electorales, a nosotros nos tocó acompañar la elección judicial y también estuvimos ahí en terreno observando lo que pasaba. Creo que hay mucho espacio de mejoría, y si se toman precauciones para mejorar, para cambiar algunas de estas dimensiones, creo que se puede mantener un funcionamiento adecuado. También hay que recordar, Iván, yo creo que México es uno de los países que tiene unas tasas, por ejemplo, de homicidios, de violencia más altas, tiene altos niveles de corrupción, mucho crimen organizado y tasas de impunidad del 98%. O sea, ciertamente era un sistema donde las instituciones de justicia no estaban funcionando de manera óptima, y uno puede entender que se haya buscado formas de mejorarlas. Ahora, todos los especialistas técnicos en materia de estructura judicial han planteado que esta quizás no era la mejor forma y que se puede mejorar muchísimo hacia adelante. Yo creo que la democracia mexicana tiene que observar esto con cuidado. Claro, porque está el riesgo también de Bukele, digamos. Está el riesgo de Bukele. Que tenía números y que es, en algún sentido, gobiernos muy populares con mucho apoyo de la ciudadanía. Entonces, no son gobiernos que entran sin mandato popular, ¿no? Claro. Pero el riesgo de ese mandato popular, cuando se copan todos los poderes del Estado, es un riesgo de socavar la democracia. ¿Cómo andamos por casa? Lo hablamos después del corte. Estamos con Marcela Ríos, que es la directora para América Latina de IDEA Internacional, que están celebrando 30 años este año. Tienen congreso y seminario esta semana, mañana y pasado. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Hablemos a las 2. Hablemos a las 12. Por T13 en vivo, política y actualidad, nuestro programa todos los días. Hoy con Marcela Ríos, directora para América Latina de IDEA Internacional, esta organización internacional, como su nombre lo indica, dedicada a la defensa de la democracia. Dejamos pendiente el tema de Chile. ¿Hay riesgos en Chile? Yo creo que tenemos riesgos en toda América Latina. Tenemos riesgos porque efectivamente ha crecido mucho. Por una parte, un descontento de la ciudadanía con la democracia, y veíamos los datos del CEP, ¿no? que ha aumentado esta cantidad de personas que se dice indiferente respecto del régimen democrático. Yo creo que ese es ciertamente un área problemática, digamos, que causa
incertidumbre, porque esos sectores de la población que no se sienten, que no sienten un apego normativo respecto del régimen democrático, que piensan que da lo mismo, ¿no? Tener una autocracia que una democracia, son personas que pueden terminar apoyando proyectos autoritarios. Eso sí, por el lado de la democracia siempre se socava en un cierto ambiente social, digamos. Exacto. No es... Y por otro lado también crece la oferta, digamos, en términos de que hay sectores políticos que han sido en los últimos años muy contestatarios contra dimensiones relevantes de la democracia liberal representativa, como la agenda de derechos humanos, como a veces uno piensa también el contrapeso de poderes, que también desconfían un poco justamente de los órganos estos de contrapeso, y creo que ahí hay una preocupación. Hemos visto, volviendo al caso de Estados Unidos, que muchas veces las cosas que se decían en campaña pensábamos que no iban a ocurrir en la práctica, pero finalmente sí ocurren en la práctica. Y creo que ese es un llamado de alerta. Porque es un buen punto, porque una cosa es que un gobierno, cualquiera sea de cualquier signo, quiere intervenir, por ejemplo en Chile, el servicio electoral, porque es que arbitra las elecciones, o sea, es más o menos evidente, o quiere intervenir en la libertad de prensa o en el contrapeso de los poderes, por ejemplo con el Poder Judicial. Pero otra cosa es que opine un gobierno sobre temas que pueden ser discutibles en el debate democrático. Podemos tener un consenso respecto a los derechos humanos, por cierto, pero hay algunas cosas que están en la agenda de derechos humanos que pueden ser debatibles sin que eso socave la democracia necesariamente, ¿o no? Sí, si es que esa discusión no implica socavar, digamos, derechos adquiridos o generar narrativas que son directamente discriminadoras respecto de ciertos grupos. Pongamos ejemplo, porque... Por ejemplo, en Europa hay ciertamente un problema con partidos nacionalistas que focalizan la crítica social y política respecto de todos los males de la sociedad contemporánea en los migrantes, no en los problemas de incapacidad del Estado o la pobreza o el cambio climático, sino que como que los problemas son causados por un cierto, generando estigma, generando violencia. Entonces, claro, en cuanto pone en riesgo la seguridad de esas personas. Exacto. Entonces, en ese sentido, derecho humano. Digamos. Y lo otro que también vemos que hay bastante investigación que muestra que algunos grupos radicales de derecha están utilizando la inteligencia artificial, las redes sociales, para promover orquestadamente, no de manera orgánica, no como que tú y yo, Iván, pensemos algo y nos expresemos, sino que contratando campañas de bots, contratando estas granjas, viralizando información que es derecha y conocidamente falsa, para ya sea dañar a los adversarios, para generar dudas, por ejemplo, respecto de la limpieza de las elecciones. Son como libretos recurrentes que tenemos, ¿no? Entonces, esas son luces de alarma, y una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que no normalicemos discursos extremos como que fueran parte de la libertad de expresión. Por ejemplo, esta idea de cuando en Argentina se saca un video falso con el presidente Macri diciendo que baja a su candidata. Claro. Y el presidente dice, esto es parte de la libertad de expresión. O sea, no puede ser parte de la libertad de expresión que tú deliberadamente hagas un video falso, lo viralices en contra de tu contrincante para sacar un provecho en una elección. Eso no es libertad de expresión. Entonces creo que ahí... No, mentir no está cubierto por la libertad de expresión. Entonces creo que ahí tenemos que ser cuidadosos en cómo, cuando defendemos la libertad de expresión, eso no significa que avalamos la mentira y las campañas orquestadas de desinformación. Ahora, yo creo que lo hablamos la última vez que estuviste acá. Uno de los ejes que podrían haberse dado en esta campaña, que todavía no se ha dado, pero podría darse en los 75 días que faltan para la primera vuelta, es el eje como de la discusión por la democracia amenazada por la ultraderecha, que la izquierda, hay mucha gente en la izquierda que piensa en eso, digamos, y piensa en Kast y en Kaiser principalmente como los que pondrían en riesgo esta situación. Sin embargo, la expresión más radical contra el Estado de Derecho vino de un candidato del otro lado, que es Daniel Jadwe, que dijo en un momento, y provocó un problema para la candidata Janet Jara, hay una determinada circunstancia en que el pueblo puede sobrepasar al Estado de Derecho porque se está siendo tratado injustamente, digamos. Es curioso eso. Bueno, yo creo que estamos en tiempos donde existen movimientos y corrientes iliberales de distintos ámbitos, ¿no? Entonces, nuestro llamado justamente es la importancia, como te decía antes,
a cuidar el debate público, a cuidar las instituciones y lo que hablábamos antes en términos de desinformación. Yo creo que también la luz de alerta que prendió la candidata Evelyn Matei fue muy importante. Yo creo que sobre la campaña asquerosa. Sobre la campaña asquerosa, porque creo que quizás eso puso un poco freno a que se siguiera utilizando ese tipo de mecanismos en la campaña. Me parece algo muy saludable lo que hizo y creo que pasada el momento electoral, con una nueva legislatura, uno esperaría que el Congreso y el próximo gobierno tomen este tema en serio. Yo creo que Chile está atrasado en esta materia y puede haber un trabajo serio para enfrentar el problema más de fondo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el uso de la desinformación en la política, ¿no? Te pregunto lo dejado de Marcela porque precisamente porque estas tendencias iliberales, como las llamas tú, pueden estar en todos lados, no son patrimonio de un sector. Y segundo, porque de alguna manera ponen de relieve, basta ver la reacción que provocó esa declaración de Jadwe, ponen de relieve una discusión o una protodiscusión que está latente entre las izquierdas en nuestro país y que van a determinar el futuro de la izquierda probablemente. ¿Cómo ves esa discusión y ese debate hacia el futuro? Bueno, yo creo que en la izquierda chilena, que es muy distinta a la izquierda latinoamericana de varios otros países, hay mucho menos malestar o tensión con la democracia liberal, porque recordemos que no solo el socialismo democrático, sino que el Frente Amplio también, son todas agrupaciones que son fervientes defensores de la democracia liberal representativa, ¿no? Acá hay, y también una parte muy importante del Partido Comunista está en eso mismo. Yo creo que los sectores que tienen una tensión con la democracia representativa liberal en Chile son una parte minoritaria que está fuera del conglomerado principal desde la izquierda, pero también sectores de derecha. Yo creo que no podemos negar que hay sectores de derecha en Chile que sí tienen discursos iliberales, que promueven, que tienen una agenda antimultilateral, que tienen una visión muy cuestionadora de lo que se ha logrado a nivel internacional en materia de derechos humanos y que a veces también parecieran tener una vocación por cuestionar los fallos de los tribunales de justicia. Entonces, creo que en general tenemos estos focos que son de preocupación y una de las cosas que nosotros vemos que es importante que los partidos mayoritarios, tradicionales, que han jugado en el juego político en los últimos 40 años en Chile desde la transición ahora, no permitan que esos discursos y esas posiciones se transformen en corriente principal, ¿no? Se vuelven mayoritarios. Sí, a propósito de las críticas a los fallos judiciales, hay de todos lados. Sí, de todas maneras. Es bien impresionante cómo cuando no conviene los fallos judiciales se convierten en lawfare muy rápidamente. Una última cosa. En la derecha molesta mucho una cierta tendencia en algunos sectores de la izquierda y en algunos personeros más bien de la izquierda que plantean: no puede gobernar la derecha porque no va a haber paz social, porque va a haber protestas en las calles, porque la derecha no respeta realmente los derechos adquiridos, que le confieren una cierta ilegitimidad a la derecha para gobernar, incluso aunque gane las elecciones. ¿Te parece que hay un riesgo ahí también para la democracia en ese tipo de planteamientos? O sea, yo creo que en Chile se ha dado muestra, digamos que es un país que ha logrado convivir con la alternancia entre izquierda y derecha de manera pacífica, institucional, asegurando competencia adecuada. La ciudadanía tiene una amplia confianza en el CERVEL. Yo creo que todos confiamos en que se cuentan bien los votos, que se hacen bien las campañas. Y rapidito sabemos el resultado. Entonces, creo que la dimensión electoral de la democracia en Chile es una de sus fortalezas, que se ha construido con mucho esfuerzo, y creo que los discursos también, tanto estos discursos de la izquierda de no reconocer la legitimidad de la posibilidad de la derecha de ganar, como también estos discursos que escuchamos mucho cuando ganó Janet Jara, que no era posible que una comunista llegara al gobierno. Ambos son narrativas que tenemos que rechazar, porque si se dan las garantías de competencia, si tenemos reglas claras, si tenemos un CERVEL empoderado y actuando adecuadamente, podemos continuar por esta senda que hemos tenido hasta ahora de una democracia electoral sólida. Marcela, muchas gracias por venir hasta acá. No, gracias a ti. Y Marcela, bueno, que nos acompañen vía streaming mañana y pasado. Mañana y pasado en el GAM Idea Internacional, y un seminario, una reunión muy importante para celebrar 30 años de la organización de Idea Internacional, cuya directora para
América Latina es Marcela Ríos, que ha estado con nosotros hoy en Hablemos a las 12. Nos vamos a la pausa, terminamos esta edición de Hablemos a las 12 y después de la pausa siguen las noticias acá en T13 en vivo. Muchas gracias.